Génesis capítulo 27. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, delante de tu santa y bendita presencia venimos en este día a pedirte, Señor, tu bendición al abrir tu palabra. Señor, sé con nosotros, danos entendimiento, ayúdanos a entender las verdades que tú quieres que aprendamos de estas historias de los patriarcas. Ayúdanos a conocerte más y más, a conocer nuestros propios corazones, a conocer y a entender que apartados de ti nada podemos hacer. Sé con cada uno de nosotros en este día y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el patriarca Jacob. Como vimos en la clase pasada, en la introducción, dijimos que ningún otro personaje en la Escritura representa más claramente que Jacob el conflicto entre las naturalezas altas y bajas. Comenzando con un descenso, a veces alcanzaba grandes alturas espirituales, pero otra vez se hundía en la sólida lucha por las ganancias. Pero emerge finalmente en el plano de la fe triunfante. Y hermanos, vimos en la clase pasada a Jacob engañando a su hermano. Hoy vamos a ver a Jacob engañando a su anciano padre. Y antes de empezar de lleno con el estudio, lo más seguro a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, cuando me recién convertí muchos años atrás, que los comentarios que habían hablando de Jacob y José, presentaban siempre, de Jacob y Esaú, presentaban siempre a Esaú como el malo y a Jacob como el espiritual. No sé si ustedes, pero muchos comentarios. Y hasta esos comentarios nos llevaban a pensar que Dios eligió a Jacob porque vio que él iba a responder a la fe en el futuro. Y Esaú, que era un profano, como no iba a responder, lo echó a un lado. Y realmente, hermano, eso no es lo que enseña la Escritura. Vimos en la clase pasada que desde el vientre de su madre, cuando Isaac le pidió a Dios que su mujer era estéril, que le diera hijos, Dios desde el vientre de su madre dividió a esos dos hermanos. Uno fue elegido, el menor, para a través del cual vendría la simiente, Jesucristo, y el otro fue rechazado. Pero, hermanos, perdón, exactamente como dice el apóstol Pablo, no habían hecho mal ni bien. Y de hecho, cuando lo que estamos viendo aquí en la historia bíblica es que, hermano, Jacob no era fácil. Y Esaú tampoco. Eran dos impíos. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos, vayan conmigo a Génesis capítulo 28, versículo 9. Vemos a Esaú, que Esaú fue un polígamo desde que pudo ser polígamo. Capítulo 28, versículo 9. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Recuerden que Ismael es el hijo de Agar, hijo de Abraham. Pues Esaú se fue donde Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. Y vemos más atrás, en Génesis capítulo 26, versículo 34, vayan conmigo más atrás, Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea que Esaú fue un polígamo, desde que pudo ser polígamo.
Vemos más adelante que Jacob no tuvo intención de ser un polígamo, pero cayó en la poligamia. Y hermanos, tenemos que tratar de, cuando vayamos a la Escritura, que Dios nos ayude por medio de su Espíritu a ver con objetividad las enseñanzas que hay. Jacob no era mejor que Saúl, ni Saúl era mejor que Jacob. Eran dos pecadores que necesitaban de la gracia de Dios como nosotros. Y Dios los separó desde el vientre de su madre y dijo: Jacob, tú, a través de ti que viene la simiente prometida. Y Esaú fue rechazado, como dice el apóstol Pablo. No habían nacido todavía, ni habían hecho bien ni mal. Y entonces quiero que veamos, hermanos, miren, esa idea de la gente que no cree en la predestinación, de que Jacob, Dios vio que iba a ser, bueno, de hecho hay comentarios que presentan a Jacob como un santo. Y hermano, Dios fue trabajando en ese hombre como trabaja en nosotros, paso a paso, porque había sido el elegido de Dios. Y aquí lo vemos a él engañando, ya engañó a su hermano, lo vimos. Aquí lo vemos ahora engañando a su padre, Génesis 27, 1 al 29, leo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, otra traducción dice, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Vámonos a parar ahí, hermanos. Recuerden que en el capítulo anterior vimos cómo Dios les revela, Isaac ora a Dios por un hijo. Dios les revela luego a ellos que iban a haber dos pueblos en su vientre. Cuando ella va donde Dios, que están luchando adentro, dice: hay dos pueblos, el menor servirá al mayor. Eso lo sabía, miren hermano, lo sabía el patriarca, Isaac lo sabía su madre, que cuando nacen Isaac y Esaú, lo sabían. Bueno, la Biblia no nos los dice, pero el empeño de Isaac de robar la primogenitura era porque él sabía con seguridad que él era el elegido de Dios. Perdón, Jacob, que él era el elegido de Dios. Y Esaú lo sabría. Bueno, no sabemos si se lo habrán ocultado, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros por el accionar de Jacob era que él lo sabía, hermanos. Pero Isaac tiene esa preferencia por su hijo. Y miren, hermano, Isaac estaba en pecado en ese sentido delante de Dios, porque él sabía que el menor había sido el elegido de Dios. Pero tenía una preferencia por el hijo primogénito. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Un asunto, la bendición de parte de Isaac sobre sus hijos, al que él eligiera primero, él tenía la autoridad de Dios para hacer efectivo el llamamiento de Dios de la línea mesiánica. Pero el plan de Dios nadie lo frustra. Isaac quería bendecir a Esaú. Y esto no quiere decir que Dios estaba en el plan maléfico de Jacob y su madre, de Jacob y su madre. No. Pero el plan de Dios no lo frustra ningún hombre, hermano. Y le dice Rebeca
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Anoten esa expresión ahí de la Escritura, cuando ella le dice, ahora, hijo mío, obedece a mi voz, a lo que te mando. Anótenlo ahí. Más adelante yo le voy a decir por qué. Fíjense, Rebeca no calcula las consecuencias de sus acciones. Si ella hubiera sabido lo que venía después, quizás lo hubiera pensado y hubiera acudido a Dios a pedirle que le dé luz. Pero no calcula las consecuencias de sus acciones. Y Jacob menos. Versículo 9. Le dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, por engañador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Primera mentira. Responde, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hermano, cuando nosotros empezamos con una mentira, nunca viene sola. Para usted defender esa mentira, tiene que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo hasta que salga a la luz la verdad. Primera mentira, le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Y sigue mintiendo, profundizando más. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Segunda mentira, y esto fue tomando el nombre de Dios en vano. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo lo que hizo que la encontrase delante de mí. Wow, qué espiritual. Miren, hermano, no se ríe, pero óigame, a veces nosotros caemos en unas situaciones de bajeza espiritual, de una decadencia espiritual, que somos capaces de cualquier cosa. Y esto está aquí para que nosotros, hermanos, nos miremos nosotros mismos y velemos nosotros, cuidemos nuestro corazón. Le dice, segunda mentira, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, que Dios estaba en ese complot de mentira. Eso es lo que está diciendo, en su mente, Jacob. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, Jacob tiene dudas. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y tercera vez, mentira. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo
y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Hermanos, si Dios había prometido, había determinado que el menor serviría al mayor, no importa de que quién nació primero y de último. Eso se iba, la voluntad de Dios se iba a cumplir. No había que acelerar y tomar medidas, la que tomó Rebeca y Jacob, para engañar a su padre. No había razón, porque Dios iba a cumplir lo que prometió. No necesitaban ¿y qué importa que haya nacido primero? Al final, Dios decide quién es que va a servir quién a quién, y punto, y lo decidió. Pero ellos estaban preocupados en un punto cultural de su cultura, de que el primogénito era el matatán de la familia, y iba a heredar todas las cosas y la bendición de Dios. Dios dijo que no. En este caso no. La bendición espiritual iba a venir por Jacob. Dice Calvino, Jacob, vestido con la ropa de su hermano, fue por artificio de su madre, inducido a tener furtivamente la bendición de vida por derecho de naturaleza al primogénito. Incluso parece un juego de niño presentarle a su padre un cabrito en lugar de carne de venado, fingir ser peludo poniéndose pieles y bajo el nombre de su hermano tener la bendición con una mentira. Pero para saber por qué el escritor inspirado no se detiene en vano en esta narración con un asunto gravísimo, primero debemos observar que cuando Jacob recibió la bendición de su padre, esta señal le confirmó el oráculo por el cual el Señor lo había preferido a su hermano. Porque la bendición de la que aquí se habla no era una mera oración, sino una sanción legítima, interpuesta divinamente para manifestar la gracia de la elección. Dios había prometido a los santos padres que sería un Dios para su descendencia para siempre. Entonces Abraham, al bendecir a su hijo Isaac, lo constituyó heredero de la vida espiritual con un rito solemne. Con el mismo designio ahora Isaac, desgastado por la edad, se imagina que pronto partirá de esta vida y desea bendecir a su hijo primogénito para que la alianza eterna de Dios permanezca en su propia familia. Los patriarcas no tomaron esto sobre sí mismos precipitadamente o por su propia cuenta privada, sino que fueron testigos públicos y divinamente ordenados, porque aún los fieles estaban acostumbrados a bendecirse unos a otros por oficios mutuos de caridad. Pero el Señor ordenó este peculiar servicio a los patriarcas para que transmitieran como depósito a la posteridad el convenio que había concertado con ellos y que guardaron durante todo el curso de su vida. Por tanto, Isaac, al bendecir a su hijo, sostuvo otro carácter que el de un padre o de una persona privada, porque era un profeta e intérprete de Dios, constituyó a su hijo en heredero de la misma gracia que había recibido. Dios transfirió la bendición de Saúl a Jacob por un error de parte del padre, cuyos ojos, nos dice Moisés, que escribió el Pentateuco, estaban oscurecidos. También la visión de Jacob fue entorpecida cuando bendijo a sus nietos Efraín y Manasés. Más adelante lo conoce la historia. Sin embargo, su falta de vista en ese momento no le impidió colocar con cautela las manos en dirección transversal. Pero Dios permitió que Isaac fuera engañado en este pasaje que estamos viendo, dice Calvino, para mostrar que no fue por la voluntad del hombre que Jacob fue elevado contra el curso de la naturaleza al derecho y honor de la primogenitura. Si era por el hombre, por el patriarca, hubiera bendecido a Esaú. Pero ese no era el plan de Dios. Hermanos, maravillosamente aquí vemos en este texto también que se mezcló la fe del hombre santo con un afecto carnal necio y desconsiderado. Isaac, un hombre santo, apartado por Dios, heredero de la promesa, se mezcló con un apego a ese hijo primogénito.
hasta cierto punto, déjeme decirle, si vemos en el texto, Esaú era muy obediente a su padre y Jacob a su madre. Y se veía que era de estos hijos que se hacen querer. Porque hay hijos, le digo, hay hijos que le hacen la vida a uno tan imposible que uno tiene que pedirle a Dios de su gracia para que el amor natural de padre no se nos vaya, ¿me entienden? Pero Esaú era un hijo fácil, pecador como todo, pero fíjense como lo vemos aquí. Su papá dice, busca mi casa y va a buscar lo mejor. El principio general de la fe florece en su mente, en la mente de Isaac, cuando al bendecir a su hijo le entrega bajo la dirección del Espíritu Santo el derecho de la herencia que le había sido divinamente prometida. Mientras tanto se deja llevar ciegamente por el amor a Esaú, su primogénito, para preferirlo al otro, y de esta manera contiende contra el mandato de Dios, porque no podía ignorar lo que Dios había dicho antes de que nacieron los niños. Si alguien lo disculpara, ya que no había recibido mandato de Dios para cambiar el orden acostumbrado de la naturaleza, prefiriendo el más joven al mayor, esto es fácilmente refutable. Porque cuando supo que el primogénito era rechazado, aún persistía en su apego excesivo. O sea que Isaac estaba consciente de lo que estaba haciendo, prefiriendo a Esaú. Fíjense, hermano. Y eso nos pasa a nosotros. Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nos vamos en contra de lo que Él dice. Una vez más, al dejar de inquirir respecto a su deber, cuando su esposa le había informado del oráculo celestial, su indolencia no era de ninguna manera excusable, porque no ignoraba del todo su vocación. Por lo tanto, su obstinado apego a su hijo, a Esaú, era una especie de ceguera que resultó ser un obstáculo mayor para él que la oscuridad externa de sus ojos. Sin embargo, esta falta, aunque merecía reproche, no privó a Isaac, al patriarca, del derecho de pronunciar una bendición. Pero la autoridad plena permaneció con él y la fuerza y eficacia de sus testimonios se mantuvo entera, tal como Dios mismo hubiera hablado desde el cielo. Hermanos, y Rebeca, fíjense, cualquiera diría, wow, qué conflicto en esa familia. Persona apartada por Dios dentro de su plan. Y miren el conflicto que hay. Hay una enseñanza ahí. Hermano, aunque su esposa, su esposo sean convertidos, siempre va a haber conflictos. El asunto es manejarlo bíblicamente. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores alcanzados por la gracia de Dios y los pecadores luchando contra ese pecado remanente. Aquí, eso es lo que estamos viendo aquí. Por el hecho de que nosotros hayamos sido predestinados desde la fundación del mundo, no va a evitar conflictos con nuestros cónyuges, ni conflictos con nuestros hijos, conflicto en el hogar. El asunto es manejarlo bíblicamente, hermano. Y aquí lo vemos en esta familia. Rebeca está escuchando. Escuchó, dice la Escritura, lo que leímos. Aquí el escritor inspirado explica más completamente el artificio por el cual Jacob obtuvo la bendición. Verdaderamente parece bien ridículo que un anciano engañado, como era el caso de Isaac, engañado por la astucia de su mujer, por ignorancia y error, haya dado expresión a lo que era contrario a su deseo. Y seguramente el estratagema de Rebeca no fue sin culpa, porque aunque ella no podía guiar a su marido por el consejo saludable, sin embargo, no era un método legítimo de actuar, eludirlo con el engaño. Hermanos, miren, a veces las mujeres ven que uno está pecando y le digo algo. ¿Ustedes saben quién es la primera persona llamada a amonestarnos, nosotros los que estamos en la fe?
cuando estamos pecando? Nuestro cónyuge. Es el que está más cerca de nosotros. Es el que nos conoce más a profundidad. Si un hermano o una hermana ve a su cónyuge que va por un camino que se está apartando de Dios y no lo amonesta con el debido respeto, en oración al Señor, con la debida consideración y amor, hermano, ¿dónde está el amor? Quizá aquí Rebeca le habrá dicho, no lo dice la Escritura, oye, pero ¿crees que tanto apego con Esaú? Pareciera como si ella se cansó. Eso, digo, no lo dice la Escritura, entiéndeme, pero lo que ella estaba haciendo era como que, no, ya con este viejo no hay remedio, apegado a Esaú que está, yo voy a tener que resolver esto. Aparenta eso, ¿eh? Pero no estuvo bien lo que ella estaba haciendo, estaba engañando a su marido. Porque como la mentira es en sí culpable, Sara pecó gravemente en esto, hermanos. Ella sabía que el decreto por el cual Jacob había sido elegido y adoptado era inmutable. ¿Por qué entonces no esperar pacientemente hasta que Dios lo confirme de hecho y muestre que lo que una vez había dicho desde el cielo es cierto? Por eso oscurece el oráculo celestial, el mandamiento de Dios, la declaración de Dios de que el menor serviría al mayor. Ahora, hermanos, si vemos este asunto más a fondo, ¿de dónde surgió esta motivación de Rebeca de resolver este asunto de esa manera? Dice Calvino que, y lo estoy citando él, mire hermano, yo he visto varios comentarios, pero le digo, ustedes saben que Calvino tiene una capacidad analítica que poca gente en la historia de la humanidad lo ha tenido, ¿entiende? Y por eso lo estoy citando él. Yo tengo otros comentarios, pero realmente hasta ahora, hasta donde yo sé, no sé, pero la manera como él explica ciertas cosas ahí, yo no veo a nadie que lo haya explicado, por lo menos de los libros que yo tengo. ¿De dónde surgió este gran deseo de ella de hacer esto de esta manera? Porque como no vaciló en provocar a su marido contra sí misma, en encender implacable enemistad entre los hermanos, en exponer a su amado hijo Jacob al peligro de muerte inmediata y en perturbar a toda la familia, esto ciertamente fluyó de una otra fuente, de ninguna otra fuente que su fe. Realmente, dice Calvino, era su fe. La llevó a actuar así. La herencia prometida por Dios estaba firmemente grabada en su mente. Ella sabía que estaba decretado para su hijo Jacob y por eso, confiando en la alianza de Dios y teniendo presente el oráculo recibido, se olvida del mundo. Vemos pues que su fe estaba mezclada con un celo injusto y moderado, hermanos. Y nos pasa a nosotros. Somos calvinistas, somos reformados y a veces queremos llevarnos por delante a todo el mundo con nuestro celo. Y perdemos hasta la misericordia hacia otros. Esto debe observarse cuidadosamente para que podamos comprender que un conocimiento puro y distinto no siempre ilumina tanto las mentes de los piadosos como para hacer que sean gobernados en todas sus acciones por el Espíritu Santo, sino que la poca luz que les muestra su camino, está envuelto en diversas nubes de ignorancia y error. Y eso le pasó a ella. De modo que mientras mantienen un rumbo correcto y tienden hacia la meta, ocasionalmente nos deslizamos, hermanos. Finalmente, tanto en Isaac como en su esposa, el principio fue preeminente, pero cada uno por ignorancia en ciertos detalles y por otras faltas, o se desvió un poco del camino, o al menos tropezó en el camino. Los dos hermanos tropezaron. Se desviaron del camino. Él prefiriendo al que sabía que no debía preferir, y ella
buscando medios engañosos para que se cumpliera lo que Dios había determinado. Mas viendo que, sin embargo, la elección de Dios se mantuvo firme, es más, que incluso ejecutó su designio mediante el engaño de una mujer, reivindica de esta manera toda la alabanza de su bendición a su propia bondad gratuita. Y hermanos, Jacob viene y le dice a su madre, en el versículo 11. Fíjense, si usted se fija, los dos hijos como que eran sumisos a sus padres. De una manera u otra, sí, obedecían. El problema era que esa preferencia tenía la familia dividida, ¿entiende? Y le dice Jacob a su madre, aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Y empieza como, él está preocupado de la trama que su mamá ha hecho. Y tiene temor a ir donde su padre. Dice, voy a traer maldición si me descubre. O sea que fíjense, su preocupación no era Dios. Como veremos a José. ¿Se acuerdan con la esposa de Potifar? José dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios cuando la mujer lo estaba acosando? En su mente era contra Dios, no contra, pero era contra Potifar también. ¿Pero qué? Jacob no tiene aquí en mente eso. Si mi papá me descubre, o sea, él no tiene en mente que era un pecado contra Dios. Hermano, yo quiero que, miren, estas historias, recuerden siempre, es un espejo de nosotros. Muchas veces nosotros actuamos como cristianos pensando en lo que piensa otro hermano o lo que piense quizás hasta mi esposa. No, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir delante de eso, o con lo que piensa el pastor también. Van a una visita pastoral y pintan todo bien. ¿Eh? Estoy haciendo un devocional, esto, lo otro. Y se le olvida que es delante de Dios que debemos vivir. Es delante de Dios. O sea que Jacob no quiere, realmente Jacob no tiene la intención en el fondo de su corazón de presentarse a su papá con esa trama. Y lo vemos aquí. Lo que pasa es que se ve que su mamá lo controlaba. Si su papá lo atrapaba, la consecuencia, él tiene temor a las consecuencias de eso. Dice, va a traer maldición sobre mí. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:23, todo lo que no es de fe es pecado. Miren, hermano, como usted vaya a hacer algo y usted tiene dudas si va a agradar a Dios o no, no lo haga. Busque consejo. Pregúntele a sus pastores, pregúntele a un hermano que usted se sienta cercano, o pregúntele a su esposo o a su esposa. La duda, como la tenía Jacob aquí, era una muestra de que realmente iba en contra de su conciencia. No era un asunto de fe. ¿Me siguen? Sí. Tengo una duda con respecto a eso. En el Antiguo Testamento, en esa época, ¿hasta qué edad era considerado que los hijos tenían que obedecer completamente lo que dijeran sus padres? En este caso, ¿qué edad tenía Jacob? O más o menos, ¿cuál era el ¿Tú sabes? Yo no sé. No se sabe. no se sabe? Sí, no sé. Lo que sí está claro es que los hijos, no importa la edad que tengan, deben darle honra a sus padres. La obediencia obviamente mientras vivan bajo el techo paterno, o sea, con los padres. Hay casos inusuales, como Jacob
y Esaú. Jacob era un hombre bastante débil, lo veremos en su historia. Un hombre que las mujeres lo gobernaron, se rifaban quién iba a acostarse con él esa noche. Pero él, mientras vivan bajo el techo paterno, no importa la edad que tenga. Sí. Pero aquí no estamos hablando de niños, ¿entiendes? No se le da, pero no lo dice, pero no estamos hablando de niños. Jacob aquí, hermanos, por lo tanto, al discutir consigo mismo, él estaba con esa duda, muestra que era deficiente en la fe. O sea, su mamá le dice a esto y él tiene tantas dudas, no tiene esa firmeza, por ejemplo, de un José. ¿Entiendes? Y eso que mencionaba el pastor lo vamos a ver más adelante. O sea, era una persona de carácter débil. Aquí vemos su mamá manipulándolo, esa es la palabra. Su mamá lo manipuló, como después vamos a ver que lo manipularon sus mujeres. Dice Calvino, pero por este ejemplo se nos enseña de nuevo que la fe no siempre se extingue por una falta dada. Repito, la fe no siempre se extingue por una falta dada. El hecho de que caigamos no quiere decir que nuestra fe se extinguió. No, caímos, pedimos perdón y seguimos hacia adelante. Sin embargo, si Dios a veces tolera a sus siervos hasta el punto de convertir lo que han hecho perversamente en su salvación, no debemos tomar una licencia para pecar, hermanos. Sucedió por la maravillosa misericordia de Dios que Jacob no fue privado de la gracia de la adopción con lo que hizo. ¿Quién no preferiría temer a volverse presuntuoso? Y mientras vemos que su fe estaba oscurecida por la duda, aprendamos a pedir al Señor que el espíritu de prudencia dirija todos nuestros pasos. Se añadió aquí otro error no ligero. ¿Por qué no teme a Dios antes que temer a su Padre? ¿Por qué no se le ocurre más bien que una mancha inmunda mancharía la santísima adopción de Dios cuando parecía deber su realización una mentira? Porque aunque tendía a un fin recto, no era lícito alcanzar ese fin a través de este curso maléfico, oblicuo. Ese es un engaño tipo película, hermano. Imagínese usted, es engañar a un hombre que no ve. Es algo perverso. ¿Y qué dice su mamá? Fíjense, la manipulación de Rebeca con este muchacho. El versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz, ve y tráemelo. Ustedes ven, lo tenía muchacho. Esa palabrita de ella dice, obedece a mi voz, que yo le dije, anótenla ahí. Cuando ella dice, obedece mi voz. Entonces, eso, cada vez que Rebeca le decía a Jacob, obedece mi voz, y él la obedecía, era problema para Jacob. El problema viene después, ¿verdad? Cuando el hermano lo quiere matar. Aquí Rebeca vuelve a pecar porque arde con un celo tan precipitado que no considera cuánto desaprueba a Dios su mala conducta. Ella se somete presuntuosamente a la maldición. Que me caiga sobre mí la maldición. Pero ¿de dónde viene esta confianza indiferente de ella? Al no estar provista de ningún mandato divino, tomó su propio consejo. Sin embargo, nadie negará que este celo, aunque absurdo, proceda de una reverencia especial por la palabra de Dios. Así es, hermano. Fíjense, miren lo que es el pecado en nosotros, que siguiendo la palabra de Dios podemos también creemos que estamos bien. Miren, yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos, que éramos una iglesia nueva allá en Santo Domingo,
Nosotros nos criamos la iglesia número 1 de República Dominicana y por lo tanto no teníamos comunión con nadie. Hermano, eso era un celo y oye, me creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. No sé si me entiende, ¿eh? Y eso cambió hace años. Eso era en nuestra inmadurez. Sin embargo, nadie negará que este celo, aunque absurdo, procede de una reverencia especial por la palabra de Dios. Porque como ella fue informada por Dios de que el menor serviría al mayor, que Jacob era el preferido a los ojos de Dios, ella despreció lo que era visible en el mundo y lo que dictaba el sentido de la naturaleza en comparación con la elección secreta de Dios. Por lo tanto, este ejemplo nos enseña que cada uno debe caminar con modestia y cautela según las reglas de su vocación y no debe atreverse a ir más allá de lo que el Señor permite en su palabra. Sigue diciendo aquí el texto que estamos leyendo que entonces, ¿qué hizo Jacob? Versículo 14. Se fue en obediencia a su madre a preparar todo. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre y su madre hizo los guisados, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque es probable, hermano, que Jacob no solo fue influenciado por el deseo de rendir obediencia a la autoridad de su madre, sino que también fue persuadido por sus sazones. Sin embargo, pecó al traspasar los límites de su vocación también. Cuando Rebeca se hubo echado la culpa, le dijo sin duda que a nadie se le hacía daño, porque Jacob no le quitaba el derecho a otro, sino que solo buscaba la bendición que le había sido decretada por el oráculo celestial. Hermano, esto es una manera de decir, hay que conseguir eso a costa de lo que sea. Es decir, el fin justifica los medios. Y no es así. Eso fue lo que hicieron. Y no es así. Parecería una excusa justa y probable para el fraude, que Isaac, a menos que fuera impuesto, estaba preparado para invalidar la elección de Dios. Por lo tanto, Jacob, en lugar de simplemente declinar lo que era correcto en sumisión a su madre, más bien estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Mientras tanto, este error particular no está libre de culpa, porque la verdad de Dios no debía ser ayudada por tales falsedades. La bendición paterna fue un sello de la gracia de Dios, pero ella debería haber esperado más bien hasta que Dios trajera alivio del cielo, cambiando la mente y guiando la lengua de Isaac. Dios lo iba a hacer en determinado momento, esa no era la vía de hacerlo. En el versículo 19, más adelante, dice, empieza Jacob con las mentiras. Y Jacob dijo a su padre, yo soy tu primogénito. Versículo 24, y dijo, versículo 20, y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La segunda mentira. La tercera, versículo 24, eres mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, yo soy. Hermano, esto nos muestra también que aunque somos elegidos, tenemos la capacidad de entrar en cualquier situación de mentiras encadenadas. Por lo tanto, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ustedes saben que realmente hay personas dentro del cuerpo de Cristo que ese texto de Pablo que dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Lo dicen y realmente, pero ellos piensan en el fondo de su corazón que eso nos aplica a ellos. Yo recuerdo cuando vivía en Santo Domingo que le dije a un hermano, mira, nosotros no vamos a ir a la playa tal. En esa época, estoy hablando de muchos años atrás, estaba 20 y pico años tenía yo, o sea que yo vivo mucho ya. Y
En esa época estaban llegando europeas a la isla y eran topless. Y entonces dijimos, mira, yo le decía a ese hermano, mira, nosotros no vamos a ir a tal playa ya más porque a mí eso me da de tropiezo. Dice, oye hermano, pero a mí no. Él me lo dijo, nunca me olvidó eso, él me lo dijo y dije, wow, pues yo estoy mal. En serio yo pensé que yo estaba mal. Y yo, no, yo estoy mal, para él no es tropiezo y para mí sí, pues yo estoy mal. Hermano, cuidado. Aquí vemos a Jacob mintiendo de manera desenfrenada. Pero nosotros podemos, hermano, caer en situaciones así. La vida a veces, nosotros nos metemos a veces en situaciones sin darnos cuenta que parecería que la única manera de salir de ella es mintiendo de manera encadenada. ¿Ustedes saben eso? Y realmente, hermano, hay situaciones difíciles en la vida. Vemos nosotros cómo Abraham mintió. Recuerden que lo estudiamos aquí 2 veces por temor a su vida. Prefirió arriesgar a su mujer que le quitara la vida a él. Y hermanos, eso está ahí para nuestra enseñanza. Tenemos que velar. Mire, hermano, cada día que nosotros salgamos de nuestras casas, no debemos que hacer el esfuerzo de hacer nuestros devocionales diarios, de ir delante de la presencia de Dios, a alimentarnos. No debemos salir a la calle, hermanos, sin habernos arrodillado delante de nuestro Padre Celestial, a buscar la ayuda para ese día. Porque somos débiles, apartados de Él nada podemos hacer. De hecho, me es muy curioso en la narración que no vemos a Jacob ni siquiera pidiéndole a Dios nada, ni a Rebeca. Cuando usted toma ya la decisión de que mira, hay que resolver eso. Por ahí es que se van, se desconectan ya. Ni a Dios se le ora. Ni a Dios se le ora. Y fíjense una cosa, el pecado es tan sutil que después que nosotros damos un paso con el pecado, seguimos con el otro, y el tercero, y el cuarto, y nos vamos metiendo en el lodo más y más. Y quiero que noten algo en la narración, en las historias que hemos leído aquí, de Abraham, todo. Hermanos, recuerden que Dios se le aparecía a Abraham, y le hablaba directamente. Vamos a ver a Jacob también. Oye, y Dios se le apareció a Faraón, ¿recuerdan? Que lo vimos aquí. Le habló en sueño y le dijo, mira, era hombre muerto y le pone la mano a esa mujer, a la esposa a Sara. ¿Y por qué Dios no se le apareció a Abraham cuando se le ocurrió la brillante idea a su mujer de que no seguía estéril ella, ya estaba casi de 100 años y no daba luz? Dice, cuéntate con Agar. ¿Por qué Dios no se le apareció y paró a Abraham? No le ponga la mano a esa mujer. ¿Cómo se le apareció en un sueño a Faraón? ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? ¿Lo pudo hacer? ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién me lo explica? ¿Eh? Ok. ¿El plan de Dios qué? Era parte del plan de Dios. Bueno, su soberanía permitió eso, ¿verdad? ¿Pero usted quiere que le diga una enseñanza que hay en esas historias de eso? Dios no, óigame algo, hermano. Dios nos deja cuando le damos oídos sordos a su palabra y su voluntad. Si damos el paso de pecar, Él a veces nos deja para que pasemos la experiencia nefasta y aún suframos las consecuencias. Miren hermano, cuando uno ve eso, me lleno de temor y digo, Señor, ayúdame.
Óigame, Dios no va a venir a decirnos a nosotros, ¡hey! Párate ahí, no hagas eso. No. Lo vemos ahí en la historia bíblica. La responsabilidad, Dios es soberano, pero la responsabilidad es nuestra de vivir en santidad delante de Él. Nos ha capacitado con su Espíritu. ¿Lo ven? Dios a David, si Dios hubiera querido, le manda un profeta a David. En ese momento le tocan la puerta a David, como están mirando por la ventana a la mujer, y le están tocando, aquí está fulano. Mira, dice Dios que no, muévete esa ventana. No. David pecó. Dios permitió que siguiera su camino. Así Dios lo permite con nosotros, hermanos. Tenemos que velar y orar y cuidar nuestros corazones. Porque eso, ahí está la enseñanza bíblica. Lo vemos en toda la historia bíblica. Y vamos a ver más de Jacob. Entonces, hermanos, aquí la bendición de Jacob de Isaac sobre Jacob se materializa con engaño, pero al final fue la voluntad de Dios, porque Jacob era el elegido. En el versículo 30, lean conmigo, vamos a Génesis capítulo, al versículo 30. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisado y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Esaú viene, el pobrecito, con todo el ánimo a satisfacer a su padre, sin imaginarse lo que había pasado. Versículo 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy yo tu hijo, tu primogénito, Esaú. Pero fíjense el corazón de Esaú, ¿eh? Ya Esaú le vende la primogenitura, entre comillas, ¿verdad? Porque eso realmente no se vende, pero le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Y aquí viene donde el papá y le dice, soy yo tu hijo, tu primogénito. Oye, tú la vendiste ya. ¿Cómo tú dices que tú eres el primogénito? Fíjense, hermano, el drama. ¿Cuánto pecado aquí? Es por aquí, por allí. Y versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. O sea, fíjense, él estaba claro que le había vendido ya la primera, fíjate que se acordaba, pero van del papá con la idea de que no, yo soy el primogénito. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado, y dijo, no has guardado la bendición para mí, le dice su papá. Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Hermanos, Esaú fue engañado,
Pero Esaú había despreciado la primogenitura. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Hay una parte en la responsabilidad de Esaú. ¿Sabía él que esa primogenitura incluía la simiente que Dios había prometido para bendecir todas las naciones? No sabemos con precisión si lo sabía. Lo que sabemos es que Jacob sí lo sabía. Pero, en fin, la Escritura en el Nuevo Testamento llama a Esaú como en Hebreos. ¿Recuerdan? Profano e inmoral. No tengo el texto aquí ahora. En el Nuevo Testamento dice, hablando de Esaú. Hebreos 12:16. Ok, léalo por favor. No sea que sea hallado alguno fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con la guerra. Así, o sea que él era responsable, hermanos, por lo que hizo. Él despreció todo eso. Ahora, nos quedan 2 minutos. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de Esaú hacia su hermano? Rencor, resentimiento. Su mamá no calculó nada de eso que venía, y Jacobo tampoco. Ellos no calcularon eso. Y hermanos, nosotros a veces nos metemos en situaciones porque no calculamos las consecuencias. El pecado a veces nos ciega de tal manera que no vemos más allá de ahí, nada más vemos de aquí a aquí. Por ejemplo, los pecados sexuales tienen esa particularidad. Los pecados sexuales, cuando entramos en ellos, hermanos, nada más vemos de aquí a aquí. No vemos que vamos a destruir nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, si somos miembros de una iglesia, si somos pastores de una iglesia, la iglesia. Todo lo que viene, no vemos. Pero también este pecado cegó a Jacob y a Rebeca de esta manera. Ellos no miraron las consecuencias. La primera consecuencia, Esaú le quiere arrancar la cabeza a su hermano. Versículo 41 al 46 leo. Y aconteció, 41, y aborreció o guardó rencor Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Otra vez. He aquí, hijo mío, oye, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Aquí viene ella y mete las hijas de Het que están casadas con Esaú, como para tapar las consecuencias que venían por ahí. Pero en fin, hermano, viene y le dice ella otra vez al pobre Jacob: escucha mi voz. Cada vez que su mamá le dice escucha mi voz, lo que le viene al pobre Jacob por obedecerla, porque lo que le vino después de esto, que lo mandó por donde Labán, es lo que vamos a ver, y eso fue grande. Eso fue grande. Escucha mi voz. Bueno, con una mamá así, pobrecito. Pero miren, hermanos, debemos de calcular. Dios nos dio a nosotros un raciocinio. Somos seres con la capacidad de pensar. Nos dio el Espíritu Santo. Hermanos, vean el ejemplo de José.
Vean el ejemplo de Daniel. La Biblia tiene de todo, pero eso está ahí para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana dentro de la realidad del pecado remanente y podamos venir delante de nuestro Dios humillados día a día. Hermanos, somos débiles, necesitamos de la gracia de Dios 24/7. 24/7. Vamos a ver ya en la próxima clase. Esta es la primera consecuencia. Luego vamos a ver cómo sale huyendo Jacob, el pobrecito. 800, como calculan que él anduvo 800 kilómetros, 1000 kilómetros de su casa. Mire, huyendo del hermano. ¡Wow! Oye mi voz, hijo mío. Mira la consecuencia donde llegaron. Vamos a ver todo lo que pasó este hombre de Dios. ¿Ok? Pastor Daniel, ¿nos dirige, por favor? Padre, agradecidos por tu infinito amor y agradecidos en este momento por toda esta enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros como creyentes a valorar cada una de estas verdades y a tenerlas presentes en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente cristianos temerosos de ti, cristianos obedientes, que se apartan del engaño, que se apartan de la mentira, Señor, que siempre quieren vivir rectamente. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esto y tú nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos brillar aquí en el lugar en que tú nos has puesto. Amén. Ayúdanos a brillar en nuestro trabajo, en el mercado, en el expressway, donde quiera que nos encontremos, Señor, que las personas puedan ver que en nosotros hay algo diferente y ese algo eres tú. Padre, permite que cada día nosotros nos apeguemos más a tu palabra, porque solamente al conocerte a ti a través de ella, nosotros entonces vamos a poder mostrar una vida transformada. Amén, Padre. Gracias por estas verdades, ayúdanos a tenerlas presentes, ayúdanos también a instruir a nuestros hijos, ayúdanos, Señor, a enseñarles que ellos deben respetarnos, Señor, y que también ellos deben obedecer y escuchar nuestros consejos. Pedimos por la vida de ellos, de cada uno de ellos, y te rogamos, Señor, que tú trates con sus vidas, que tú obres en sus corazones y que cada uno de nuestros hijos, Señor, también puedan creer y confiar plenamente en ti. Amén. Padre, tú eres el único que les puedes traer. Tú eres el único que puede darle un corazón sensible. Los ponemos en este momento delante de ti y te rogamos que tú obres. Y gracias, Señor, por las verdades recibidas en esta mañana. Te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.